Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Eh, Hoy vamos a ver directamente la última parte que corresponde a estructura hiperestática, cualquiera sea la estructura. Entonces, les voy a compartir, por favor, si me pueden decir de que están viendo, de tal manera para asegurar que estoy compartiendo con ustedes. ¿Están viendo esto? Sí, profe, se ve. Perfecto. Entonces vamos a empezar directamente a desarrollar el capítulo. Y el problema solamente dice determinar, ojo, determinar el desplazamiento del punto medio de la viga o del dintel. Sería en este caso, esta es la viga que se llama también dintel y me pide el punto medio. No le dicen nada. Pero también puede ser que le diga, ¿verdad?, determinar los esfuerzos internos, calcular la fuerza reactiva. Y además de eso, le puede pedir otras cosas, ¿verdad? Como en este caso pide determinar, es condicionada, determinar el desplazamiento vertical del punto medio de la viga. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vamos a seguir los pasos porque hay dos pasos que ustedes ya saben, como habíamos visto en la clase anterior, pero me gustaría hacer el ejercicio y después si pueden compartir con la gente el día viernes, porque nosotros es Viernes Santo la siguiente clase. Entonces acá vemos que es una estructura hiperestática, vamos a seguir los pasos, pero más rápido solamente vamos a hacerlo porque es solamente le estoy dando para aplicar el concepto de desplazamiento condicionada, no hiperestática, condicionada, así como le decía en la parte isostática, determinar rotación relativa en la articulación, por ejemplo. Y usted ponía un momento virtual y comparaban con el estado de carga o cualquier otra acción en general y calculaban la rotación relativa. Y eso mismo vamos a hacer ahora, pero es una estructura hiperestática. Entonces, ¿qué primero se debe hacer para llegar a eso? Esa es la idea. Entonces, directamente tenemos la estructura hiperestática, así como está indicado acá, y cargada con una carga distribuida sobre la horizontal. Tenemos una carga concentrada, un empuje vertical horizontal del dintel. Además de eso, tenemos un apoyo elástico y además de eso, tenemos un desplazamiento igual a 0,01 metro, que viene a ser un asentamiento de fundación, que es un desplazamiento eh, que nosotros sabemos que existe. Entonces, estas son el estado de carga P y Q y otras acciones que serían el desplazamiento que vemos acá horizontal y también tenemos el resorte. Entonces nosotros hacemos lo siguiente. Decimos, bueno, acá donde yo tengo el resorte no hay libertad de girar, solamente que tiene un juego de rotación, por lo tanto el vínculo izquierdo es un empotramiento, así como está acá. Como ustedes son gente que asisten en clase cada semana, yo le veo a ustedes dos especialmente, entonces directamente ya saben a qué me refiero, que es la parte izquierda, la parte derecha vemos que es un apoyo de segundo género, y directamente lo que queremos es, tenemos que definir la isostática fundamental con sus incógnitas hiperestáticas respectivos, que es lo que vimos en el parcial, en la evaluación, esa partecita. Eso hay que completar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir que el grado de hiperestaticidad es 3 por el número de barras, 3 por una sola barra ahí. 3 por 1 menos las restricciones. Las restricciones que tenemos acá son restricciones externas, en donde tenemos el empotramiento, que es donde tenemos el resorte helicoidal que permite juego de rotación por flexión. Y acá tenemos directamente un apoyo de segundo género que restringe movimiento horizontal y movimiento vertical. Entonces, directamente tenemos 3 más 2 son 5 externamente. Entonces, el grado de hiperestaticidad va a ser igual a 3 por 1 menos 5, entonces me sale menos 2. Entonces, en nuestro ejercicio sale menos 2 el grado de hiperestaticidad. ¿Qué debemos hacer? Directamente decir, voy a elegir una isostática fundamental en donde la hiperestática la voy a romper dos vínculos y voy a
verificar que la estructura sea completamente restringida y estáticamente determinada. Entonces, la isostática que elegimos es esta. Mantenemos el empotramiento, eso hace que la estructura de esta columna sea una isostática completamente restringida, estáticamente determinada, pero la otra parte tenemos que ver qué se da en esa situación. Y vemos directamente que como este punto es un punto en donde colocamos una rótula y le llamamos X1 hiperestático, entonces directamente este es un polo absoluto que es centro instantáneo de rotación. Después venimos y rompemos nuevamente la continuidad acá en este punto y tenemos directamente formado un triarticulado. Y esto va a ser el estado virtual hiperestático X2 igual a 1. Entonces tenemos acá formado un triarticulado. Fíjense bien, un triarticulado. Esto que está acá X1, X2, y acá un apoyo de segundo género que sabemos que es un polo absoluto. Tenemos entonces dos polos absolutos y su relativo que no están alineados. Por lo tanto, este sistema que está acá es un sistema completamente restringida y estáticamente determinada. Bueno, entonces, ¿para qué yo estoy haciendo eso? Lo que estoy queriendo es calcular los diagramas de momento flector, cortante, normal, directamente, porque la estructura es una estructura hiperestática. Y además de pedirme los diagramas correspondientes, me pide las fuerzas reactivas, es decir, tengo que calcular acá un empuje horizontal, un empuje vertical, un momento incógnita, que son todas fuerzas reactivas, pero son reacciones, que son cargamentos, nosotros sabemos que es una carga externa. Reacciones, y acá tenemos también fuerzas reactivas, que también son externas, son fuerzas reactivas. Bueno, entonces formamos la isostática y trabajamos entre la isostática y la hiperestática juntos. Directamente, ¿para qué? Uno, para calcular el factor término de carga, el 1,0, el 2,0, después el 1,1, el 2,2, la recíproca que es 1,2 y la 2,1, y calculamos en función a eso directamente el factor de forma. Y una vez definido el factor de forma y definido el factor de carga, tenemos que decir que los desplazamientos donde yo rompí no tiene libertad de girar, pero con el fin de que yo pueda tener la misma cantidad de ecuaciones que de incógnita, entonces directamente rompí dos vínculos, pero ahora tengo que hacer lo que ustedes hacían en la parte de mecánica de los materiales, rompían el vínculo y después decían, no, el vínculo no tiene libertad de moverse, tengo que llevarlo otra vez a su lugar. ¿Y qué es lo que le lleva? La fuerza reactiva que ustedes supusieron que tenía libertad. Y eso mismo es lo que estamos haciendo, por método de los trabajos virtuales. Entonces yo tengo que decir que tenemos una matriz que son los desplazamientos en este nudo y el desplazamiento en este nudo, como no tienen libertad de desplazarse, de tener rotación relativa, tampoco estas no tienen libertad de generar una rotación relativa. Entonces tenemos que decir esas dos rotaciones relativas son iguales a 0. Entonces tenemos una matriz columna 0, 0. Tenemos una igual a una matriz columna delta 1, 0, delta 2, 0, que es el factor término de carga, más una matriz 2 por 2, que es F1, 1, F1, 2, F2, 1, F2, 2, una matriz directamente del factor de forma multiplicado por la matriz incógnita hiperestática, que son X1, X2, que es una matriz columna. Y de ahí que calculamos la X1 y X2. ¿Y qué hacemos? Diagramamos completamente de acuerdo a lo que dice el enunciado y calculamos también las fuerzas reactivas. Bueno, terminé esa parte, que es que sí o sí debo hacer. ¿Por qué? Porque el problema me está pidiendo determinar los esfuerzos internos, las fuerzas reactivas. Me pide además de eso las solicitaciones o los esfuerzos simples. Muchas veces también pedimos de esa forma y no hay que olvidarse de eso, porque en estática le llamábamos esfuerzos simples, ¿verdad? No decíamos tensiones internas. Ahora estamos usando mucho el concepto de tensiones internas, pero hay que tener también en cuenta que son solicitaciones. Entonces, combinamos esto y tenemos definido el diagrama
de momento flector cortante normal con las fuerzas reactivas. Eso ya sabemos, pues ya habíamos visto, pero vamos a ir haciendo por partes. Un poquito vamos a tardar más, ¿verdad? Pero lo vamos a resolver. Y después yo digo lo siguiente sobre la estructura isostática. Aplico el concepto que me dice el problema, determinar el desplazamiento vertical del punto medio de la viga. Entonces, ¿qué es lo que yo le había recomendado a usted? Se puede hacer también diferente isostática para esta situación. Eligen otra isostática y lo pueden hacer. Pero siempre es interesante elegir la misma isostática de tal manera a que ya hicieron el 1-1, el 1-2, el 2-1 y ahí ya se van a dar cuenta si hay algún error o no. Entonces está la virtual directamente que es le vamos a poner siempre una raya por encima, porque no es hiperestático. Esa es la virtual condicionada, porque nos pide directamente el desplazamiento vertical del punto medio de la viga. Entonces, por eso, fíjense acá. Acá le aplicamos la carga P igual a 1 sobre la estructura virtual directamente condicionada. Condicionada. Esta es condicionada. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces directamente tengo que calcular el diagrama de este momento flector, cortante normal, las fuerzas reactivas. ¿Y qué hago después? Y bueno, acá este tiene su diagrama, la isostática fundamental, y combino la condicionada con la hiperestática ya calculada. Con la hiperestática ya calculada. ¿Y ahí qué tenemos? Directamente tenemos la deflexión. Si sale negativo, quiere decir que el punto se fue hacia arriba. Y si sale positivo, así como está indicado la carga P igual a 1, quiere decir que hay una flecha. El otro es una contraflecha cuando es negativo. Y ahí resuelven el problema y delta es igual a 0,000 por decir en metro. Entonces ahí está resuelto el problema. Pero ¿qué también puede darse? También puede darse lo siguiente, de que ustedes pueden directamente, el problema no me pide diagramar, no me pide calcular las fuerzas reactivas finales, no me pide normal cortante, nada de eso no me pide. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y bueno, voy a elegir mi isostática fundamental, eso es sí o sí tengo que hacerlo. Y al tener la isostática fundamental, voy a elegir la isostática directamente real, directamente cuando está sometida a este estado de carga. Fíjense, el estado de carga que tenemos acá u otras acciones en general. Esta misma isostática que está acá. Olvídense de la X1 y la X2 y vamos a ponerle la carga P igual a 5 kN. La carga distribuida sobre la horizontal. Y el desplazamiento que tendríamos esta situación. Y esto ustedes deben saber que es un resorte. ¿Por qué? Porque eso también nos define un trabajo interno. Entonces vamos a elegir una isostática fundamental, ¿verdad? Ya directamente con su diagrama, sus reacciones. Después vamos a tener el estado 1, vamos a tener el estado 2 y vamos a determinar lo que habíamos indicado anteriormente. Y tengo la condicionada. Entonces directamente lo que voy a hacer es, como dijimos en la clase anterior, voy a usar la fórmula de efecto. Efecto, le llamo efecto. Entonces digo directamente lo siguiente. Voy en busca del siguiente gráfico. Acá está. Fíjense, acá está el E sub 0. Entonces genero la estructura directamente, el sistema de deformación, el estado inicial o el estado real. Acá está la carga P igual a 5 kN, está el resorte y está el desplazamiento directamente horizontal que me dice que es 0,01 metro. Entonces 1 centímetro, entonces hay asentamiento de fundación. Bueno, este es el estado 0. Acá tenemos el estado 1 y acá tenemos el estado 2. Esto es para practicar bien después ustedes, porque este examen hay que tratar de hacer un buen puntaje, ir al final y salvar y terminó el pleito, primer final. Eso es lo que les recomiendo. Pero no sé por qué no ocurre eso. Bueno, entonces hacemos el diagrama del estado 0. Ojo, el diagrama cuando yo le digo del estado 0, esto que está acá, solamente puede aparecer debido al estado de cargamento. Este diagrama que tenemos acá.
Entonces, si no existe estado de cargamento, pero existe asentamiento de fundación, existe resorte, ojo, hay que cuidar ese detalle, porque lo mismo puede existir factor término de carga, no la carga a la cual nos referimos acá, la distribuida de la carga empuje horizontal, sino que otras acciones en general que pueden ser asentamiento de fundación, que puede haber acá horizontales, verticales, y si era un empotramiento iba a haber un ángulo. Entonces tenga también en cuenta eso que ahora mismo le estoy diciendo. Puede haber un ángulo. Entonces hay que considerar los tres efectos, el trabajo externo que se genera. Entonces de ahí ustedes van a calcular el factor término de carga. Bueno, entonces este es el estado cero. No tiene diagrama entonces si no hubiese carga. Este no existiría. Pero eso no quiere decir, atiendan bien lo que les estoy diciendo, porque muchas veces en los exámenes me hacen eso. Pero son gente que no asisten a clase. Yo creo que ustedes, que he visto a Luis y a la señorita, el otro no lo he visto todavía, pues enseguida voy a ver. Cuando existe otra acción en general, lo mismo existe el delta 1,0, el delta 2,0. No existe carga, pero existe el efecto que ya es una deformación inicial debido al asentamiento de fundación y el apoyo elástico que estamos teniendo acá. Entonces, este puede ser que no exista. Y eso no quiere decir que no exista factor término de carga. El 1,0 y el 2,0. Porque el 1,0 y el 2,0 ¿de qué depende? Variación de temperatura uniforme, centroidal, error de montaje, gradiente de temperatura, asentamiento de fundación, apoyo elástico. Entonces tengan en cuenta ese concepto que les estoy diciendo. No existe estado cero, pero existe el factor término de carga 1,0, 2,0. Bueno, en este caso tiene. Entonces acá tenemos el diagrama de momento flector y diagrama triangular, que es lo que estamos viendo acá. El diagrama de momento flector para la carga distribuida es parabólica. Entonces este es el estado cero. Acá está. Estado cero. Diagramamos ahora x1 igual a 1 y vemos que acá tenemos el estado 1. Esto es nuestro estado 1. Elegí otro ejercicio diferente a lo que ya habíamos visto, de tal manera para que ustedes puedan tener mayor cantidad de ejercicios ya resueltos en donde ustedes puedan ir analizando diferentes tipos de conceptos. Entonces acá tenemos el estado 1. Cuando x1 igual a 1, acá está el diagrama de momento flector. Fíjense. Después tenemos la x2 igual a 1. Acá tenemos, acuérdense de que esta x2, los dos tienen que estar hacia arriba o los dos tienen que estar hacia adentro, hacia abajo. Porque si ustedes me ponen uno hacia afuera y el otro hacia adentro, ese nudo no está en equilibrio. Por eso es que nos da la facilidad de que acá indicamos un cuadrante. Estamos diciendo que el nudo está en equilibrio. Lo mismo ocurre acá. El nudo está en equilibrio. Mientras que si ustedes ponen uno abajo y otro arriba, el nudo no puede estar en equilibrio. O sea, puede ser que numéricamente hayan hecho completamente correcto, pero al graficar, no sé por qué razón ponen uno hacia arriba y el otro hacia abajo, sabiendo que eso nos indica de que ese nudo no está en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Directamente voy a atacar ese nudo y voy a ver qué error cometiste. Y te salió correcto, había sido. Y graficaste, pero eso yo ya no sé si intencionalmente lo hiciste porque te faltaba lugar para graficar o algo por el estilo. Por lo tanto, yo te pongo mal. ¿Por qué? Porque le estoy avisando de que los dos tienen que estar hacia arriba o los dos tienen que estar hacia abajo. Eso es para que los tengan en cuenta. Bueno, entonces tenemos el estado 0, acá está su diagrama, el estado 1, acá está su diagrama, el estado 2, acá está su diagrama. Entonces ya tenemos directamente los tres estados, dos virtuales y uno real. Y ahora directamente determinamos el factor término de carga. El factor término de carga, fíjense, acá tenemos el estado 0 con la fuerza reactiva correspondiente. Fíjense, la fuerza reactiva correspondiente. Acá tenemos el estado 1 directamente, acá tenemos el estado 2. Y ahora que voy a calcular los factor término de carga, el 1,0 y el 2,0. Entonces digo, voy a poner el 1,0. Acá está el 1,0. El 1,0. Para hacer el 1,0 es combinar el 1
con el estado 0, que es el estado real. En el 1, primero voy a combinar esta parábola con este triángulo del estado virtual con la parábola, o la parábola del estado real con el estado virtual, la viga con la viga. Después la columna con la columna, los dos diagramas que tenemos ahí, ¿verdad? Y aparte de eso, el estado virtual, ¿qué empuje horizontal tiene? No existe empuje horizontal acá. Por lo tanto, en 1,0 no tiene nada que ver el asentamiento de fundación que sabemos nosotros que hacia la derecha, 0,01 metros. Y como no existe fuerza, entonces no existe trabajo externo debido al asentamiento de fundación o al desplazamiento vinculante. Entonces acá no existe el 1,0 debido al asentamiento de fundación. Pero, fíjense, el resorte en el estado 1 es 1 y el resorte en el estado real es 15. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 15, los dos tienen el mismo sentido, 15 por 1 dividido la K del resorte, directamente. Y después otro efecto, otra acción en general, ya no la tenemos. Entonces ahí calculamos el 1,0. Combinando los diagramas y ahora combinamos las otras acciones en general, ¿verdad? Que son asentamiento de fundación y el resorte. Ahí tenemos el 1,0. El 2,0 es combinar el estado 2 con el estado 0. Es combinar este triángulo de la viga con la parábola de la viga. Este triángulo que tengo en la columna izquierda con el triángulo de la columna izquierda. Y esta no tiene su correspondiente, que sería esta con esta columna derecha. Columna derecha no tiene diagrama en el estado real. Por lo tanto, ahí nos queda el resorte lineal. Acá tiene 15, acá tiene el resorte menos 1, dividido K. Fíjense, este de menos 1, este de 15, entonces va a ser 15 por menos 1 dividido K. Bueno, después tenemos 0, que viene a ser un tercio de fuerza reactiva en el estado 2. Entonces tenemos el efecto 2,0 para el asentamiento de fundación, porque hay un asentamiento hacia la derecha y la fuerza actúa hacia la izquierda. El trabajo ustedes van a llevar al otro miembro y van a tener con signo negativo, pero al meter el trabajo externo con signo negativo, se hace positivo en el segundo miembro, porque eso es lo que siempre tenemos que hacer. Entonces tenemos directamente para el 2,0, tenemos directamente los términos de carga bien completitos, el 2,0, porque trabaja el resorte y trabaja también el asentamiento de fundación. El 1,0 casi completo, pero nos falta el asentamiento de fundación. Y ya tenemos ahí el 1,0 y el 2,0. Acá está el 1,0, menos 0,014375 y el 2,0, acá tenemos, ahí está. Acá está diagrama de flexión, directamente, después asentamiento de fundación para el 2,0, acá está el resorte. Entonces tenemos bien completo esto. Bueno, y el asentamiento de fundación, fíjense, 1,0 es 0. ¿Por qué? Porque no hay fuerza directamente reactiva en ese apoyo. Entonces ya tenemos el 1,0 y el 2,0. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Combinar el estado 1 por sí mismo, vamos a calcular F es 1,1. Al combinar el estado 1 por sí mismo, solamente se combina directamente, en este caso, tenemos, fíjense, este triángulo por sí mismo. Entonces vamos a decir 1/3 de la longitud de la barra por 1 al cuadrado. Más este rectángulo por sí mismo, que es el valor del rectángulo, que es, de acuerdo a lo que tenemos acá, es 10 por 10 al cuadrado por la longitud, que viene a ser, no me acuerdo cuánto era, 4 parece que era. Me parece que 4 era, 4 y 6 era, pero no importa eso. Bueno, el 1,1. Acá está, entonces M1, M2 sobre EI diferencial S y calculamos el 1,1. El 1,1 de combinar este por sí mismo, este por sí mismo, este por sí mismo. Y también hay que tener en cuenta que tenemos un resorte. El resorte genera trabajo interno. ¿Y por qué no consideramos acá directamente el asentamiento de fundación? Porque ese tiene que ir en el 1,0, en el 2,0 sí o sí, porque corresponde directamente a un estado real.
mientras que esta es virtual y aparece el resorte. Entonces hay que considerar el resorte fuerza, que es 1 por 1 dividido K, más el diagrama, que es 1/3 por la longitud de la barra por el valor del momento elevado al cuadrado. El rectángulo, el valor del momento elevado al cuadrado por la longitud de la barra. El resorte, 1 por 1 dividido K. Y ahí ya tenemos la F sub 1, 1. Y después calculamos la F sub 2, 2. La F sub 2, 2. Este triángulo por sí mismo. Este triángulo por sí mismo. Este triángulo por sí mismo. Directamente. El resorte es menos 1. Entonces va a ser menos 1 por menos 1. Porque no pueden utilizar del 2 ni del 1 virtual ni tampoco del 0 real. Porque tiene que ser del 2. Entonces ustedes se fijan en el 2 y el resorte en el estado 2 por el resorte en el estado 2 dividido acá. Y no tiene nada que ver acá el efecto del asentamiento de fundación, porque ese es un estado real. Ya tenemos entonces el 2, 2. Y ahora vamos a combinar el 1 con el 2. Entonces decimos, este triángulo con este triángulo va a ser un sexto. Fíjense, los catetos, uno está hacia la izquierda, el otro hacia la derecha. Un sexto de la longitud de la barra por el valor del momento elevado, el valor del momento 1 por el valor del momento 2. El estado 1 y el estado 2. Más este rectángulo con este triángulo. Triángulo rectángulo. Y eso es 1/2 de la longitud de la barra por el valor del momento en el estado 1 por el valor del momento en el estado 2. Después, el resorte en el estado 2 por el resorte en el estado 1 va a ser negativo. ¿Por qué? Porque este es directamente 1 y acá tenemos sentido opuesto. Entonces, la fuerza en el resorte va a ser 1 por 1 con signo cambiado dividido K. Directamente. Entonces, este es también bien completito, directamente entre el 1 y el 2. Y ahí tenemos, acá está, el 1, 1, tenemos el 1, 2, que es igual al 2, 1, y tenemos el 2, 2. ¿Y qué hacemos? Formamos la ecuación, acá está el factor de forma, el 1, 1, el 2, 2, el 1, 2 con el 2, 1. Factor de forma por la matriz incógnita hiperestática X1, X2 es igual a los desplazamientos en donde se rompió el vínculo, que son 0 y 0, menos el factor término de carga 1, 0 y 2, 0. Y acá están los valores directamente. Y ahí sale X1 16,962 y X2 es 10,335. Ya tenemos X1 y X2. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a calcular directamente, vamos a hacer lo que hicimos la vez pasada. Acá vamos a venir y vamos a decir, ¿cuánto vale la vertical acá en la columna izquierda? 60. Más. ¿Cuánto vale la vertical en el estado 1? 0,167. ¿Por cuánto? Por X1. ¿Por qué? Porque este es el estado 1. ¿Cuánto vale acá? 0,167 negativo por X2. Y ahí ya calculamos la fuerza vertical, ya resultante. Es decir, calculamos esa vertical y acá nos queda 61,105. Ustedes quieren calcular el resorte. Vamos a venir otra vez acá para practicar un poquitito. Acá tenemos 15 vale el resorte en el estado real. Más el efecto del resorte nuevamente en el estado 1 vale 1 por X1. Más el resorte acá que es menos 1 por X2. Y sumo los tres y me va a dar el momento en el resorte. Ustedes se fijan, ya tengo el momento en el resorte que me sale menos 21,627. 21,627. Entonces directamente ya tenemos en el resorte y en la columna, directamente uno es positivo y el otro es negativo, que es lo que tiene que darse porque tiene que estar en equilibrio el nudo, en donde coinciden la columna y coincide la barra que es flexa, que es el apoyo elástico rotacional por flexión. Entonces uno es positivo, el otro es negativo. Y hacemos nuestro diagrama. ¿Cómo hacemos el diagrama? Ya tenemos la fuerza reactiva y ya tenemos el estado de carga. Nosotros mismos podemos hacerlo. Pero nosotros podemos decir nuevamente, ya que estamos en el tema, para repasar esto. Yo digo, ¿cuánto vale mi momento acá? Mi momento acá en el estado 0 es 0. Más el momento ahí en el estado directamente 1 es menos 1 por X1. Y acá nuevamente es 0 por X2. Entonces menos 1 por X1 sería. Entonces X1 ¿cuánto me salió?
16,962 con signo negativo. Acá está, 16,962 con signo negativo. Ya tenemos el de este, entonces ya alzamos acá y como no hay carga de acá a acá, entonces ya es un trapecio. Acá el mismo valor. Y después la parábola viene de acá, ¿verdad? Una vez definido estos valores acá y acá, y los llevamos hacia arriba. Y hacemos línea de punto para que podamos calcular la flexión máxima, que me sale 90. QL al cuadrado sobre 8. Y acá tengo nuevamente 10,335, que tiene, los dos tienen que estar hacia afuera, así como este también los dos están hacia afuera. Y este es el diagrama final. Bueno, este diagrama final yo voy a combinar con el estado, creo que ese no habíamos hecho para hacer ahora. Acá está, este no hicimos todavía su diagrama. Bueno, ese estado final, ¿con qué voy a combinar? Acá está, fíjense, P igual a 1. ¿Cuál es su diagrama? Acá está su diagrama, esta. Este triángulo que está acá, ¿con qué voy a combinar? ¿Por qué? Porque esta es la isostática que habíamos elegido para empezar con la hiperestática. Esta es la que habíamos elegido. Entonces, usando esa misma isostática, tenemos este triángulo solamente. Y el resorte no trabaja. Entonces, este triángulo es la que vamos a combinar con la anterior. Acá con esta. Entonces, ese triángulo que tenemos ahí para la condicionada, voy a combinar con esta parábola completo. Fíjense, como si fuese una parábola positiva, que viene a ser directamente, el valor de la flecha es 90. ¿Y cómo hago la combinación de un directamente triángulo con una parábola? Para eso tienen la tabla. Un triángulo con una parábola. Buscamos el triángulo. Acá está el triángulo. Este sería el triángulo, pero hay que tomar el medio, que es el trapecio. ¿Por qué? Porque en el punto medio decía el ejercicio. Es este. ¿Con qué tenemos que combinar? Con la parábola. Acá está. MK. ¿Cuánto vale? 90. QL al cuadrado sobre 8. Acá está. 5 sobre 12. Momento izquierdo, momento real, momento virtual por la longitud de la barra, que era 6. Directamente eso, ¿qué me da? Lo que se desplazó verticalmente ese punto medio del dintel, usando qué cosa. Directamente voy a llevarla en su lugar, mi diagrama es esta. Bueno, ¿cómo calculé el desplazamiento de este punto? Combiné esa parábola con el triángulo que tengo acá. Le vuelvo a mostrar. Con este triángulo. Es isósceles. Combino y me dice que es 5 sobre 16, el momento virtual por el momento real, que es este momento que es 90, por la longitud que vale 6. Bueno, pero ahí no termina, porque yo tengo acá una partecita sombreada. Entonces yo digo, bueno, mi parábola no era algo así tampoco. Entonces yo tengo que decir ahora, ese triángulo virtual condicionada, tengo que combinar con este trapecio. ¿Qué signo tiene ese trapecio? Negativo. Signo negativo tiene ese trapecio. De acá hasta acá. 16,962, acá 10,335. Y combinamos con el triángulo. Y me va a salir la combinación negativa. Bueno, sumar completo, ¿y qué me va a dar? El desplazamiento vertical del dintel, que es lo que se desplazó verticalmente esto. Y termino ahí el ejercicio. Pero, ¿qué pasa? Yo tuve que resolver todo esto. Entonces yo digo, pero hay una forma, porque no me pide esto, no voy a arriesgarme en hacer esto y lo hago mal. Y ustedes saben bien que nosotros al mirar la hoja de examen no le pedimos, ustedes hicieron, es responsabilidad de ustedes. Le verificamos, le punteamos y error el gráfico, entonces se le saca el punto que corresponde. Entonces no hay que hacer lo que no se le pide. Bueno, entonces acá hacemos porque pedía diagramar y calcular la fuerza reactiva. Perfectamente, este es el diagrama. Y combinamos con el estado condicionada y calculamos el desplazamiento del punto medio del dintel. Ya está resuelto el ejercicio. Pero ¿cómo también podemos resolver? Y bueno, atiendan bien acá lo que voy a hacer. Esta que está acá, fíjense bien, un trapecio. Este trapecio que tengo acá. Voy a venir en donde tengo los tres diagramas de los estados virtuales. Voy a decir directamente. Ese diagrama condicionada,
voy a combinar con este que está acá. ¿Y qué voy a tener? El desplazamiento vertical sub cero. Lo que se desplazó verticalmente sub cero, porque estoy combinando la condicionada con el estado inicial o el estado real o estado de deformación. Entonces calculo este desplazamiento, ¿verdad? Combinando el estado condicionado con la isostática fundamental, que es para el estado de carga. Entonces directamente tengo que tener en cuenta mi resorte y tengo que tener en cuenta también el empuje que tenía acá. Y como nosotros no tenemos para ese diagrama, si nosotros nos fijamos acá, acá está, fíjense, acá no hay empuje horizontal en la virtual, tampoco el resorte no está trabajando, entonces solamente el estado de carga es la que vamos a combinar. Entonces yo combino ese diagrama condicionada directamente con esta. ¿Y qué tengo? Directamente el desplazamiento vertical del punto medio del dintel sub cero, más, ahora hacemos directamente en el punto medio. ¿Cuánto me sale? 0,5. ¿Con qué signo? Menos 1 por X1. Ahí ya tenemos el segundo término usando virtual con virtual, virtual recíproca con virtual condicionada. Y ahora relaciono con esto. Va a ser nuevamente menos 1 por X2. Entonces tengo estado 0 más estado 1 por X1 más estado 2 por X2. Cuando hablo de estado estoy hablando de efecto. Por eso hablo de estado. Efecto. Entonces si me pide la vertical acá, tengo que colocar la vertical en el punto medio directamente y calcular ese desplazamiento. Y ahí terminó el ejercicio. Combiné con esta, es la E sub 0. Combiné con esta, es la E sub 1 por X1 que ya calculé. Y combiné con esta y determino la E sub 2 por X sub 2 calculada. Y el diagrama final no la usé. ¿Por qué? Porque el problema no me dice por qué método tengo que hacerlo. Por eso es interesante que en el examen cuando están rindiendo, pregunten, porque si el enunciado no dice y ustedes no hacen, entonces ustedes tienen la de ganar. ¿Por qué? Porque ese documento en ninguna parte no me dice a mí calcular y diagramar los momentos flectores, las axiales, la cortante y la fuerza reactiva. No me dice en ninguna parte. Y yo no hice. Y el profesor me dice, no tenés que hacer, negativo. No se hace porque no está el pedido. Entonces, si yo no hago el examen y uno de los profesores hace y me dice, no, pero ellos tienen que saber que tiene que hacer sí o sí. Pero al no estar escrito ahí, y yo acá públicamente le estoy diciendo que no deben hacer si no le pide. Ahora, si quieren por ahí arriesgarse a errar, entonces ahí las cosas cambian, ¿verdad? Pero si no pide, no se hace. Y si no pide en el documento, ustedes pueden llegar hasta el consejo directivo y decir, yo quiero que se me consideren este tema. Porque el profesor dice que se debe hacer y no es cierto eso. Lo que no está escrito no se hace. Así como la ley nos indica. Yo te pregunté sí o no, sí o no. Es así mismo. Y eso yo le digo por experiencia, le digo. ¿Por qué? Porque esas cosas tenemos que saber nuestro derecho y defendernos frente a los profesores. Si yo estoy metido en el tema, se defienden en mi contra, pero por algo yo voy a estar defendiendo mi postura, porque por ahí va a estar escrito. Pero si no está escrito, yo le voy a decir al corregir luego perfectamente. Tu examen, voy a llamarle luego, si no mostrar en el grupo, voy a mostrar este es el examen perfecto. Y ahí va a decir, ahí no tiene diagrama de momento flector normal cortante. Y solamente lo que no entienden, lo que leen es lo que hicieron eso. Así mismo le voy a decir. Bueno, entonces acá nosotros ya tenemos esa situación y ya tenemos el desplazamiento y terminó ahí el ejercicio. Terminó. Fíjense bien la diferencia que existe entre un método y otro método. Termina acá, termina el diagrama, ¿verdad? Y, este sí me estaba olvidando. También ustedes pueden elegir otra isostática diferente, totalmente diferente. Por eso está hecho acá, fíjense. Elegimos una isostática totalmente diferente en donde era de 2 grados de hiperestaticidad y rompí el apoyo acá. El vínculo apoyo de segundo género. Le pongo una X1, X2, hago su diagrama. Acá está. Esta es la condicionada. ¿Y con qué voy a combinar? Con el diagrama final, siempre y cuando me pida, o directamente
combinar con el estado real y los dos hiperestáticos. Y me tiene que salir el mismo valor, fíjense, usando la primera isostática fundamental, acá luego le escribimos eso, sale 0,003834 metros. Usando esta segunda que le estoy mostrando ahora, me sale ¿cuánto? Acá está, 0,003834. Es decir, es independiente de la isostática que a usted se le antoja elegir, pero mi recomendación es elijan la misma isostática, porque si están errando en alguna parte la condicionada, su mente le va a decir, no, está haciendo mal en tal lugar. Estoy seguro de que su mente le va a decir, está haciendo mal en tal lugar. ¿Por qué? Porque la mente ya estaba trabajando con otro que ya vos estabas usando para el estado real, para el estado virtual 1, para el estado virtual 2. Y ahora con la condicionada estás haciendo mal y tu mente te va a decir, está haciendo mal. Bueno, pero eso no te va a decir cuando elegí otra tercera, una isostática diferente condicionada a las hiperestáticas. Tu mente no te va a decir porque no va a tener reconocimiento del nuevo que está haciendo nuevamente. Bueno, y acá termina ese capítulo. Ahí termina el capítulo. Pero ahí no termina del todo. ¿Por qué? Porque les quiero mostrar el tema que le puse a los perros en el examen. Y son ejercicios sencillos. Ejercicios sencillos. ¿Qué me dice el enunciado del problema? Vamos a irnos acá. ¿Qué me dice el enunciado del problema? Fíjense. Tema 1, 9 puntos. Estamos rindiendo un examen final. En el final le había puesto. Si se fijan acá, acá dice segundo parcial. Segundo parcial. Pero es segundo parcial del 40 puntos, creo que era esta. 9 puntos posibles, 21 puntos posibles. Bueno, ¿y qué me dice el tema 1? Tema 1. Dice, tema 1, acá está. Para la estructura de la figura 1, para la acción indicada en la figura, se solicita, fíjense bien lo que dice, obtener el desplazamiento indicado en la figura. Vamos a ver la figura después y vamos a ver qué dice. Entre paréntesis, ¿qué le pongo? Ojo, no se pide calcular los diagramas finales. ¿Por qué le pongo? No era necesario ponerle. ¿Por qué? Porque queda elección de ustedes elegir. Pero le pongo para que nosotros decimos cuando ustedes sean profesores o algo por el estilo, van a decir, no, pero va a ser muy corto ya si es que primero ellos van a pillar que cuál le conviene más, porque nos está pidiendo, ¿verdad? Pero en este caso le pedimos para que nos hagan, eso es lo que le estamos diciendo, pero tampoco nos estamos forzando a que nos hagan, porque acá dice, ojo, no se pide calcular los diagramas finales. Entonces pueden hacer o no hacerlo, pero le estamos diciendo, ojo, no se pide, porque si no acá tendría que decir ya calcular directamente el diagrama de momento flector, las normales en el reticulado y además es la fuerza reactiva. Y eso no pide. Señor. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, señor. Viste que todavía no hice yo un ejercicio y creo que entendí más o menos cómo es el procedimiento. Sí. Una de las formas es vos tenés tu hiperestática, descomponés y una vez que ya X1 y X2, vos podés hacer de la siguiente forma. Ese desplazo de impuesto puede mezclar con cada uno de esos estados, el estado 0, el estado 1 y el estado 2. Perfecto. Y el otro es usar dos diagramas ya, el final con el virtual. Exactamente, así mismo. Y vos, o sea, el tema 1, por ejemplo, sería ideal hacer con todos los diagramas ya hechos, ¿verdad? Con el estado 0, estado 1, estado 2 y el virtual impuesto. Así mismo, así directo. El otro es más complicado, profe. No, el otro no es que sea complicado. Te sirve también para practicar, ¿verdad? Pero si en el examen no te pide, no es necesario que calcule. ¿Entendés? Después alguien corrige ahí y dice, no hizo acá, le voy a sacar tantos puntos. Y eso directamente al profesor. En este caso, junto a mí, directamente me pasan una nota y voy a modificar todo el puntaje del profesor. Así de sencillo. Bueno, listo. Bueno, entonces eso es lo que dice el problema. Entonces vamos a irnos en el gabarito, porque este tiene su gabarito, por eso le voy a mostrar, acá está.
¿Qué hacemos? Vamos a hacer como si nos supiésemos como un alumno, ¿verdad? Hace, yo digo directamente, bueno, H es igual. ¿Cuántas barras tengo? 1, 2. Acá tengo 3, porque este existe, 3. Este es 4, este es 5, este es 6. 3 por 6 es 18. Y ahora digo directamente menos. Externo, acá tengo 2, acá tengo 2, acá tengo 2, acá tengo 1. Ya son 2, 4, 6, 7. Si me pueden ayudar, 7 tengo. Y acá voy a tener, en esta rótula, tengo 3 barras. Entonces es 4. Acá tengo 4. Ya son 8. Acá tengo 2 y acá tengo 2. 8 más 7 más 2 son 19. Entonces es 18 menos 19. Es igual a menos 1. De un grado de hiperestaticidad. Un grado de hiperestaticidad. ¿Qué es lo que me conviene hacer? Yo me fijo entonces en mi estructura. Esto es lo que siempre le voy a recomendar. Ustedes ya saben aquellas que son estables, completamente restringidas, estáticamente determinadas. Entonces yo me fijo acá. Esta ya es una viga que viene ya el ejercicio en sí, ya viene una viga simplemente apoyada. Entonces yo tengo que agarrarlo como referencia y no que se me antoje agarrar y darle libertad para que se mueva horizontalmente. ¿Por qué? Porque usted después tiene que demostrar que no es móvil. ¿Y para qué yo voy a hacer eso si yo sé que este ya es inmóvil? Entonces directamente digo, bueno, yo puedo elegir cualquiera de ellas, cualquiera de las barras, pero ¿qué pasa si yo agarro y saco esta? Saco esta. Entonces se me queda acá un cuadro. ¿Y qué le dice a ustedes el cuadro? El cuadro en estática, en una armadura simple. Que siempre hay que empezar con el elemento básico que es triangular, es decir, tiene que tener la diagonal. Entonces, si vos rompes esta o rompes una de estas, tenés que estar seguro de que tu sistema es estable. Y como no tiene la diagonal, entonces directamente ahí hay que decir lo que dice en estática. Al empezar el capítulo de armadura, dice bien claro, directamente colapsa la estructura, dice. ¿Por qué? Porque no tiene la diagonal. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir acá? Lo más sencillo. Voy a romper esta y voy a verificar. Rompo esta y le pongo x1 igual a 1. Y digo, este triarticulado que tengo acá, este es polo absoluto. Este es polo absoluto y este es su relativo. Entonces, esto es estable. Ya está demostrado. Ahora demostramos este triarticulado nuevamente. Polo absoluto. Este es polo absoluto. ¿Por qué es polo absoluto? Porque estábamos diciendo que se encuentra sobre una estructura que tiene estabilidad propia. Entonces este también es triarticulado, estable. Entonces esta isostática está perfecto. Entonces lo que no quiero que se olviden es que esta fuerza debe aparecer cuando hacen en el estado 1. Va a trabajar esta, va a trabajar esta, va a trabajar esta, va a trabajar esta. En el estado 1, ¿verdad? Y este va a ser el diagrama de momento flector para la viga, en el estado 1. Esta también debe trabajar porque no me ponen esta. Ustedes no deben poner cuando no le corresponde al Estado. Es decir, vamos a suponer que era 2 y vos estás haciendo, este es 1 y vos estás haciendo el Estado 2. Bueno, no aparece acá ninguna fuerza axial. ¿Por qué? Porque la barra no aparece. Pero cuando yo digo es el Estado que corresponde a la normal acá, en la que estoy analizando, acá tiene que haber una normal. Entonces, considerar esa normal. ¿Por qué? Porque tiene que haber compatibilidad. Yo liberé para que tenga un desplazamiento relativo uno respecto al otro directamente de la pieza y directamente te va a considerar el efecto que vale 1. Eso es compatibilidad. Pero si ustedes agarran, rompen, ponen 1 y después dicen que ese desplazamiento directamente aplicando los conceptos del estado real y del estado virtuales no la consideran, entonces es error conceptual porque no hay compatibilidad. Entonces ustedes eligen esto y calculamos el nudo.
en equilibrio, T vertical y este esté inclinada. Calculamos los dos, me sale 1.25, 0.75, 1.25, 0.75. Pero ¿dónde está el chiste de este ejercicio? Que no tiene estado de carga. Fíjense, no tiene estado de carga. Pero, ojo, hay que irse en el enunciado. Y para no irme en el enunciado, pero vamos a ir, no voy a hacer girar nomás. No quería hacer girar, pero bueno, no voy a hacer girar. Acá me dice, tiene esta barra que tenemos en forma diagonal, tiene error de montaje y vale menos 0,02 metros. Es decir, está más corto de la que tendría que ser. Esta y su correspondiente, entonces tenemos una simetría. Una simetría, pero no es necesario hacer por simetría, sino que directamente aplicamos, ¿verdad? De que esta tiene error de montaje, esta tiene error de montaje. Bueno, perfecto, es X1 la incógnita. Entonces yo digo, el desplazamiento 1 a qué es igual? Desplazamiento 1, 0, más f es 1, 1 por x1. Vamos a ver. Bueno, entonces este es directamente f es 1, 1. ¿Qué voy a tener para la f es 1? Este voy a combinar 1,25, es un rectángulo, 1,25 por 1,25 por la longitud de la barra. Esa la vamos a calcular. Porque la tabla me dice que es cuando es un rectángulo, acá está. El esfuerzo axial por sí mismo elevado al cuadrado, acá está. Y si es momento flector elevado al cuadrado, lo mismo, acá está. Por la longitud de la barra, que es lo que le estoy diciendo. Y eso se da, no sé, este creo que era, ahí está. Y la longitud de la barra nosotros tenemos, la podemos calcular porque está en el temario. Su vertical de esta y la vertical de esta también está en el temario, como también su correspondiente horizontal. Bueno, entonces yo digo, este es 1,25 tensionado. Y el estado de carga, estado real no existe. ¿Sabe por qué le estoy mostrando este ejercicio? Porque a muchos les salió x1 igual a 0. ¿Y cómo va a ser 0? ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, bueno, hay estado de carga, entonces no hay estado inicial. Perfecto, no hay estado inicial, pero hay deformaciones. ¿Por qué hay deformaciones? Porque puede haber variación de temperatura uniforme, gradiente, apoyo elástico, error de montaje, asentamiento de fundación. Y acá casualmente existe el error de montaje, menos 0,002 creo que decía el problema. Entonces, tenemos que decir que el 1, 0, ¿a qué es igual? Es igual a la fuerza axial virtual, que es 1,25 positivo, por el error de montaje, así de sencillo, que es menos 0,002, por 2. ¿Por qué? Porque tenemos dos barras. Entonces ya tenemos el factor término de carga, el 1, 0, más F es 1, 1. Combinar este axial por sí mismo, multiplicar por 2, pues ya tenemos para esta también. Esta axial por sí mismo y esta axial por sí mismo multiplicado otra vez por 2 porque tenemos la simétrica. Más, ya combinamos las axiales. Ahora combinar el momento flector. ¿Y qué estoy calculando? La F es 1, 1. Entonces ya tengo delta 1, 0 más F es 1, 1 por X1. ¿A qué es igual? Es igual a 0. ¿Por qué? Porque el desplazamiento relativo no puede existir acá. ¿Por qué? Porque pusimos una barra y nosotros rompimos esa barra con el fin de transformarla en una isostática y no tiene libertad de que pueda deformarse relativamente. Entonces yo tengo que decir ahí que es igual a 0. Entonces vamos a poner desplazamiento y matriz columna 0 es igual al factor de forma y su 0, matriz columna, más el factor de forma, el otro era factor de carga, el 1, 0, más el factor de forma, F es 1, 1, solamente F es 1, 1, por X1. Y ahí ya sale X1. Ya está el resultado de X1. Bueno, ¿por qué es más fácil todavía este ejercicio? Porque no tiene estado 0. Es más largo el ejercicio ese que le mostré hace rato. Porque al no tener estado 0, ¿qué es lo que yo voy a decir? Bueno, ahora yo voy a decir, me pide cuánto se desplazó verticalmente este punto. Este punto. Entonces pongo una carga virtual ahí. Acá está. La carga virtual en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que combinar? Este estado con el estado virtual. ¿Y qué me va a dar? El estado 1. ¿Y dónde está el estado 0? El estado 0 es una isostática.
y una isostática en donde la isostática, estado real o estado de deformación, no debe actuar esta. Tiene que estar abierto esto. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el estado cero, voy a considerar. Y el estado cero directamente no tiene tensiones, no hay normales directamente para el estado cero. ¿Por qué? Porque esta barra no existe. Entonces, al hacer equilibrio de este nudo, me sale este cero y este cero. Al hacer equilibrio de este nudo, me sale este cero y este cero. Al salirme todo cero, este es mi diagrama de momento flector es cero. O sea que diagrama de momento flector de estado cero es cero. Pero, ojo, existe el recalque. Pero ¿con qué vas a combinar el error de montaje? El error de montaje no se puede combinar directamente con la condicionada. Ese no se puede combinar. Entonces directamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Directamente lo que tenemos que hacer es decir de que el desplazamiento 1, 0, condicionada es 0. ¿Y esa condicionada de dónde sale? Combinando el estado condicionado con el estado 0. Tensional. Y no tenemos tensional. Estado 0 no existe. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver. Acá está el estado 1, haciendo todo lo que le había dicho. Acá está el 1, 0, que es para el error de montaje, la normal por el valor numérico que es menos 0,02 por el valor axial que es 1,25. Acá está, 0,05. Y acá está la ecuación, fíjense. Y este término es 0, por lo que le había indicado. Acá sale 47,170 kilonewton. Y ahora hacemos principio del trabajo virtual, aplicamos directamente teorema de reducción, se lo denomina a esta ecuación que yo le estoy indicando ahora, para carga P igual a 1. Y directamente estoy combinando esto y acá está, directamente. ¿Qué estoy usando acá? Mi ecuación tiene que ser momento en 1 es igual a momento 1, 0, más momento 1, 1 por X1. Pero ¿cuánto es mi momento? Fíjense, acá está, esta ecuación está acá. ¿Y dónde está el momento 1, 0 acá en este término? No existe porque no existe ese momento. No existe ese diagrama del estado real. ¿Por qué? Porque yo tengo que poner, ¿qué es lo que yo quiero calcular? Estoy combinando ahora el momento virtual con el momento directamente condicionado. Entonces, ese momento virtual se debe directamente, uno para el estado real y el otro es para la, ¿cómo se llama? La isostática virtual hiperestática. Y esa es la que tengo que combinar con la condicionada. Entonces, ¿qué tengo que poner? El estado, ¿a qué es igual? El estado sub 0 más el estado sub 1 por X1 más el estado 2 por X2. Pero el estado 0 acaso existe. Ustedes directamente ahí tienen que decir no existe. ¿Por qué? Porque el estado 0 es la tensional. Entonces, es la tensional. Ojo, es la tensional. Entonces, no existe ese término cuando es tensión. Entonces, directamente, el estado es igual al estado 0 más el estado 1 por X1 más el estado 2 por X2 y así sucesivamente. Para nuestro caso, entonces vamos a decir directamente que el valor de la deformación es del momento de la hiperestática. Pero ¿cuánto es el momento de la hiperestática? El momento, yo voy a poner acá, es igual a momento sub 0 más momento sub 1 por X1. Pero ¿cuánto me sale el momento sub 0? Y es 0. Entonces me sale m sub 1 por x sub 1. Y ese m sub 1 por x sub 1, ¿qué quiere decir? Combinar el estado virtual, este es el momento virtual de la isostática hiperestática, con el diagrama condicionada. Acá está, la condicionada. Ustedes aplicaron la carga P igual a 1. ¿Y qué pasó con los reticulados para la condicionada? Y no trabaja, porque ustedes tienen que aplicar la carga P igual a 1 en la condicionada sobre la isostática. Acuérdense de eso, sobre la isostática. Y aplicamos donde nos pide. ¿Y qué pasa? No trabaja esta, no trabaja esta, no trabaja esta, no trabaja esta. Porque la isostática es sin esta cuerda, o sin esta, vamos a decirle, esta pieza, que es barra de dos fuerzas. Esta no existe, entonces esta no es 0, este es 0, este es 0, este es 0. Entonces axialmente no hay nada, pero sí hay una fuerza vertical P igual a 1.
y ese me genera este momento flector. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que combinar? Este momento flector con este momento flector. Este triángulo con este triángulo. Este rectángulo con este trapecio que tengo acá. Cada pedazo con su correspondiente. Y este triángulo con este triángulo que tengo acá. Resuelvo. ¿Y qué me da el ejercicio? Acá está. 0,0189 metros hacia arriba. Directamente le indica el resultado final. Entonces ustedes aplicaron la carga P igual a 1 hacia abajo, pero le sale negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el desplazamiento tiene que ser hacia arriba. Eso nomás lo que quiere decir el signo opuesto a lo que vos supusiste respecto a tu carga. Tu carga hacia abajo indicaste, el resultado te sale negativo, quiere decir que el desplazamiento es hacia arriba. Eso es lo que quiere decir. Bueno, fíjense, es un examen en donde este es un regalo. Ahí está, para compartir con los compañeros. Yo voy a decir en el grupo que es para los dos grupos, que es estructura. Este ya resolvimos luego en clase con ustedes. Este ejercicio que ya habíamos indicado el martes pasado, que es este ejercicio que está acá. Ahí está. Este ejercicio ya habíamos hecho. Bueno, entonces directamente de esta forma, no sé si tienen alguna pregunta que hacer. Bueno, entonces voy